o sea, nosotros estamos compuestos por tres cosas. Ujú. Por nuestro cuerpo físico, por nuestra chispa divina o alma, como quien dice, o nuestro espíritu, y por nuestra personalidad. Se dice de que nosotros, el cuerpo físico obviamente se muere, y eso queda aquí, se desintegra, se descompone. La chispa divina o alma trasciende a otro lugar. Parece mentira, la gente cuando ve un fantasma, no siempre, pero el 90% de las veces cuando tú crees ver un fantasma o crees sentir una presencia, realmente es, por lo general, si era una persona, es la personalidad de esa persona que se queda aquí y se va desintegrando lentamente. Bienvenidos una vez más y hoy estamos aquí dándole con Ricky y Sebas. Clever con ustedes. Gracias por estar una vez más con nosotros. Muchas gracias. Estimados. Estimada gente, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Muy bien. Hoy vamos a regresar con los cuentos de miedo. Así que, y para hacer un cambio, Ricardo nos va a decir por dónde vamos a arrancar. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, estimados? Estimado Bueno. Ricardo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Te jodiste, Sebas. Pues hoy vamos a hablar ¿De qué, un estimado tema Ricardo? muy interesante. No puedo imitar a Seba. Trato de hacerlo, pero no puedo. El acento. No me va a salir. Igual se va a burlar de mí. Tienes que decir ome, gonorrea, ome y ya, así. Así tienes que decir. Hombre, gonorrea, hoy vamos a presentarles un episodio bien interesante. ¿Sí? No. Ok. Pero no, ahora esta vez así en serio. Ok, entonces ahí vamos. Hoy vamos a hablar sobre mitos y leyendas de Latinoamérica, pero en especial Venezuela y Colombia. Obviamente también vamos a tratar de contar anécdotas interesantes. ¿A ti alguna vez te ha pasado algo así de miedo, brother? No, nunca. O sea, Clever es muy escéptico. Clever no cree en nada excepto en los ovnis y los zombies. En los extraterrestres y los zombies. Él no está mal. Es que es lo único que son de verdad. Y que realmente son los únicos que existen. O sea, no hay más posibilidades. O sea, ¿no crees tú que hay más posibilidades de que existan los fantasmas a los zombies, brother? Para darle emoción a la vida. Te hacen creer, ¿verdad? Te hacen creer. ¿Y tú, Seba, tú crees en los fantasmas, brother, y en las leyendas urbanas? Los fantasmas posiblemente sí. Todo lo que tenga que ver con vainas religiosas es de cuidado, es de cuidado. De hecho, hablamos en la reunión que estuvimos nosotros. ¿Se acuerdan, muchachos? Compartimos y departimos ¿verdad hace un par de días. Y yo le comentaba a Claire en un espacio que tuvimos y le dije que toda la vaina de religión, lo que tiene que ver con la tabla Ouija y toda esa vaina es de mucho respeto, bro. O sea, en mi opinión. Entonces es mejor no joder con cosas que no se deben joder y yo sí le tengo un poquito de respeto a esas cosas religiosas o todas esas vainas. Yo realmente, hubo una época en mi vida en la cual, no sé por qué razón o motivo o circunstancia, por parte de mi familia en Colombia, yo terminé asistiendo a esas misas de sanación que hacen, ¿no? Misas católicas, cabe aclarar. De ¿Pero católicas o cristianas? No, católicas okay. De sanación. Las misas católicas de sanación supuestamente es para que te limpien las energías, o sea, para sacar como todo lo malo, ¿no? Claro. Entonces uno asistía a la vaina con la promesa de que me iban a gastar empanada y helado. Entonces yo dije, bueno, yo voy a la misa de sanación. Y, brother, yo no sé si era un acting, o sea, no te puedo decir nada, pero era una cosa como que había gente que se caía y se revolcaba, o sea, no hay manera que yo te explique a ti si era verdad o no sé si el cura le daba de 20 lucas a la jeva o sea, te lo juro que no sé, porque literal la gente lucas a la jeva. Sí, marico, literal como un caso cerrado versión iglesia, por decirlo así, pero la vaina era, no, bueno, tú sabes que lo de caso cerrado les pagan, o sea, literal, no sé si nos van a funar, pero la gente les paga. Pero es verdad, pero lo de caso cerrado es verdad que son casos, supuestamente son como dramatizaciones de casos de verdad, de juicios de verdad. Y lo que hacen es simplemente recrear, eso es lo que yo escuché, que sí son actores, pero son recreaciones de casos que sí han sucedido. Eso es lo que hacen, es que agarran esos casos, les cambian los nombres a las personas involucradas, obviamente, por razones obvias. Sí. Y viene la doctora Polo que yo no sé si es jueza de verdad o no. Yo no sé, weón. Desgraciada.
No. No, Esa- no, 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 la epa, otra es, ¿qué pasa, el Clever, desgraciado? Clever se perdió con el carrito, Clever se perdió con el carrito sanduchero. No. Esa es la otra. Esa es la peruana, weón. Mira. Pero Bueno, no sé. experiencia más escalofriante que has tenido, Sebastián. No, hombre, a mí yo casi no, aparte de parálisis del sueño que me da todo el tiempo y que, bueno, en algún momento de mi vida se debió a, supuestamente, según una familiar mía, no voy a arreglar nombre, de pronto un posible amarre de alguna chica. Chon, chon. Y fue una cuestión de muchas parálisis del sueño muy seguidas y eran demasiado fuertes, bro, y eran pesadillas demasiado fuertes. Si tú me estás preguntando, no, weón. Otra vez, brother. Eran sueños, eran pesadillas horribles, weón. O sea, la estaba pasando mal y justo fue después de que terminé con cierta persona y ya, weón. Pero bueno. Así, aquí estoy vivo y sobreviví a la mierda esa, pero de ahí para allá, cosas que yo me he encontrado un fantasma, o como Clever que haya visto luces o ovnis o lo que sea, no, que lo haya mordido un zombie o alguna vaina así. Realmente no, Se me murió no, el zombie. realmente Mira, yo no he tenido presenciado una vaina así tan fuerte que yo me quede como en shock y yo diga, puta, o sea, como que me cambió la realidad, hoy soy otro Sebastián, o sea, mi vida cambió, no me ha pasado nada. antes de que arranquemos con los cuentos de miedo, yo quiero hacer un poquito, quiero leer un poquito acá que tengo unas cositas que yo averigüé que tiene que ver con el origen de los mitos y leyendas. Okay. Es una parte importante antes que nos vayamos, porque nos vamos a ir por un Por juego supuesto. con todo este poco de susto que vamos a tener, pero es importante esto porque a veces uno piensa que muchos de estos son productos de cosas naturales o de eventos paranormales. Claro. Y muchos tienen que ver con el folclore. Entonces, fíjate la vaina. Mitos y leyendas tienen orígenes profundos y variados en la cultura de todo el mundo, incluyendo en América Latina. A menudo se desarrollan como una forma de transmitir conocimientos, valores, creencias y experiencias de generación en generación. Entonces, cuando estamos viendo estos, a veces son temas folclóricos que se van pasando generación en generación y a veces se van como que medio cambiando. Recuerda que una vez hicimos un episodio donde nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, la Sayona, que creo que es la que mató a los niñitos, los metió en el agua, creo que fue esa, o la Llorona, uno de ellos, Sí. era para que, donde yo investigué, se inició con un cuento para que los niñitos no se acercaran a los lagos. La Llorona. Ajá, Sí. para que los niñitos no se acercaran a los lagos. O sea, que era para meterle miedo a los niños. Para meterle miedo O sea, que la mayoría de las leyendas y los mitos se crearon para meterle miedo a los niños. Esa era la Sayona. O sea, eso es lo que nos muestra, es qué tan crueles somos. Sí, y la Llorona tenía que ver con una historia para enseñarles a las mujeres o a las niñas el no meterse con parejas casadas, porque la historia cuenta de que ¿cuál, la Llorona? Que se metió con un tipo que era casado, la Llorona, y la caraja que uno estaba teniendo unos hijos y el tipo después la abandonó y ella mata a sus hijos. Yo tengo esa versión, bueno, es que no me quiero entrar ya la vaina. Pero entonces, claro, obviamente esa es la Llorona, porque la Sayona es la que tenía un marido que era infiel, ella mató al marido y después, no. Bueno, yo no recuerdo que la Sayona, pero la Sayona después entonces seduce hombres en el llano y cuando ellos caen en su trampa, los mata. Okay. Yo solamente estaba trayendo esto como que es el no, él está haciendo una apertura. Luego se va a transformar en cosas más grandes. Ahorita Clever vamos a ir a fondo a esa historia. Clever está haciendo una apertura y yo siento que lo que Clever está mencionando es básicamente que todo inicia como un folclore, todo puede iniciar como una especie de acto que no tiene netamente sentido paranormal, pero a través de las generaciones se va transformando en eso, porque las historias van cambiando, todo va modificándose. Y hablan de que algunos de los posibles orígenes y funciones de esos mitos y las leyendas son los siguientes. Explicación de fenómenos naturales. En muchas culturas los mitos y leyendas surgieron como intentos de explicar fenómenos naturales. ¿Cómo? Y eventos que eran difíciles de comprender en ese momento. Un ejemplo de estos son los relatos de los dioses y diosas en Mesoamérica. Dicen que pudo haber sido creado por personas para poder explicar
desastres naturales. Por ejemplo, Ciertas situaciones. El dios del sol nos castigó y entonces por eso es la sequía y la Habana, o el dios de la lluvia, y toda esa Habana. Entonces comienza a ver como historias, y entonces esa historia se convierte en historia, y a medida que van desarrollándose en el tiempo, que van pasando de capa en capa, de boca en boca, claro, y de generación en generación, van alterando. Claro. Y entonces se convierten en vainas más terroríficas o menos terroríficas. Sí, yo te tengo un ejemplo de eso, por ejemplo, no sé, en las costas chilenas, si Ricardo también me puede corregir al respecto, y en toda la parte costera de Latinoamérica, siempre que ellos, cuando ellos ven un pez que se llama el pez remo, que es un pez que es un pez larguísimo, el pez remo, ellos le dicen que es el dios pez remo, una vaina así, no recuerdo muy bien el nombre, que es el que viene el augurio para los terremotos, pues porque siempre que el pez remo llega a una superficie o llega a la orilla, es que viene un terremoto. Pero la explicación científica, ahí de pronto más tarde ponemos una imagencita del pez remo para que la gente lo vea. Pero la explicación científica es que el pez remo vive a una profundidad bastante amplia, más que, no se puede decirse como 1000 metros, creo, 1200 metros bajo el nivel del mar. Entonces, cuando las placas se mueven, obligan al pez a subir a la superficie, ¿me entiendes? O sea, hay una explicación. Pero entonces, ese es un ejemplo bastante claro de la vaina, de lo que son fenómenos naturales normales, pero que la gente asocia, crea una historia y dice, el dios pez remo es el que nos está avisando que va a haber un terremoto, y siempre sucede así. Bueno, fíjate, dentro de las que más tiene, lo voy a tratar de hacer rapidito. Dice: creación del mundo y la humanidad. Los mitos de creación son relatos que explican cómo se originó el mundo. Eso lo utilizan también, que si Adán, Eva y todo estaba daño, que para algunos son reales, para algunos no son reales, ¿me explico? Y hablan del origen de los seres humanos, incluyendo la evolución, o que venimos de un mono. Son puras teorías y cosas que se vienen desarrollando. Transmisión de valores e enseñanzas. Los mitos y leyendas también se utilizaban para transmitir valores morales y lecciones importantes. A través de la historia sobre héroes, dioses y eventos míticos, las culturas enseñaban a nuevas generaciones sobre la importancia de la honestidad, valentía, solidaridad y otros eventos fundamentales, como que Sansón, o por ejemplo, que era el tipo que luchó por esto y logró tal cosa, y entonces todo el mundo debería ser como él. Justificación de consolidación de identidad cultural. Historias míticas y legendarias ayudaban a fortalecer la identidad de un grupo étnico en el sentido de pertenencia compartida y narrativa histórica, que fue lo que conversamos la última vez. Cuando son mucha gente, tienen que crear una historia que los una. Claro. ¿De acuerdo? Sí, y eso lo utiliza. Viene desde ahí también. Claro. Justificación de rituales y políticas religiosas. Eso lo sabemos más que sabido. Todo lo que tiene que ver con lo que hizo el tal Salvador en tal sitio, o el profeta en tal lado. Sí, cuentos de distintos profetas santos y ángeles y deidades. Exacto. Una de las más claras es entretenimiento y preservación cultural. Además de la situación educativa y espiritual, los mitos y la leyenda también servían como una forma de entretenimiento sociales, que es, por ejemplo, y nos pasa mucho. Nos sentamos alrededor todos y empezamos a echar los cuentos, nos reímos o nos asustamos. Bueno, claro, obviamente yo creo que por ahí viene la vaina. Yo creo que una de las razones principales por las cuales existen los mitos y las leyendas es eso mismo. Es para que el abuelo le pueda contar al nieto, el nieto después cuenta al hijo, después el hijo se cuenta a su hijo o a sus sobrinos, y así como que, sí, como dices tú, para que haya una actividad de entretenimiento familiar. Obviamente antes no había toda la cantidad de tecnología que tenemos ahorita, entonces echar cuentos era como lo más divertido. Y también yo creo que una de las estrategias que usaban mucho los abuelos y los papás y los tíos era tratar de meterle miedo a los hijos para que no hicieran ciertas bromas. Que te va a llevar el coco. Si no te acuestas a dormir, viene el coco. A mí sí me sacaba la piedra el coco. Sí, el coco también lo usan en Colombia. El coco. La pregunta es, ¿qué es el coco? Nadie sabe qué es el coco todavía, pero mira, el último de todo, para comenzar con las cosas de miedo de verdad, es respuesta a los desafíos sociales y cambios. En algunos casos, los mitos y leyendas se desarrollaron en respuesta a desafíos sociales, como la opresión colonial, los conflictos interculturales y los cambios en el entorno. Pero yo creo que ese es el menos influyente. Porque la mayoría de las leyendas, mitos y leyendas, por lo menos de Latinoamérica, yo no le veo mucha conexión con la colonización y los sucesos
los sucesos históricos. Coño, si la colonización. Bueno, ¿cuál fue por la- ahí cuál fue la- leí cuál algo fue del la- tío de Bolívar, pero ¿Cuál no fue sé. pero ¿cuál fue la bandera más importante de la colonización? El catolicismo. Pues tú, Y claro, pero si no, pero yo creo que a pesar de que pudiéramos meterle un poco los mitos y leyendas de tipo religioso, yo creo que no son como que las principales de las cuales la gente como que echa cuentos y le tiene miedo. Claro, pero hay una parte de ese mito y leyenda. Bueno, obviamente sí. Hay una parte de ese mito y leyenda que te dice, si tú no haces esto, te va a pasar esto. Nadie sabe si es verdad. Nadie sabe si es verdad. Pero está allí. Exactamente. Claro, esa es la otra pregunta que yo también quería hacerles, como que ustedes están del lado de que todo esto tiene una explicación no tan fantasiosa de por qué sucedieron todos ese tipo de leyendas, el por qué surgieron todo ese tipo de mitos, que es lo que Clever acaba de explicar, de lo que nos dijiste anteriormente, como de que pasaron ciertos eventos, pero se empezó a tergiversar la información y terminaron siendo fantasías, o están del lado de que realmente esa fantasía existe y como que siempre ha existido de la misma forma. ¿Ustedes qué opinan? Yo realmente... No sé, yo quisiera creer en todo este tipo de situaciones, nunca me enfrentaba a nada, entonces por eso me hace un poquito como Clever, escéptico, porque nunca se me apareció nada. Tengo amigos, porque yo estudié en un colegio campesino, por decirlo así, bueno, no campesino, un colegio rural, sí. Campesino. Un colegio rural, no, quedaba en un pueblo. Rural es la palabra, exacto. Quedaba en un pueblo, sí, me equivoqué, rural es la No, palabra, porque quedaba en un pueblo rural muy pequeñito que se llama Pasca, y yo sí tengo muchas historias de amigos que trabajaban en el campo y que ellos sí les tocaba trasladar cultivos a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, y ellos sí han presenciado como cositas por el estilo de estos mitos, ¿me entiendes? O sea, cosas por el estilo. Entonces, digamos que ellos tienen una fe muy grande a este tipo de situaciones y este tipo de vainas. A mí nunca me ha pasado, bro, entonces estoy como que no estoy como tan conectado a este tipo de cosas en la parte fantasiosa. Apoyo más la parte que dice Clever, de que todo esto tiene una explicación más lógica y que de ahí para adelante se empezó a crear una historia a través de eso. Esa es mi opinión, no sé ustedes qué opinan al respecto. Yo insisto, yo no soy muy creyente de esto, como es por ahí. Yo no creo en brujas, pero de que vuelan, ¿sabes? O sea, tampoco te puedo no confirmar porque el hecho que no me haya pasado a mí no significa que puedo quitarle la oportunidad de la experiencia que tuvo otra persona. Sí. Ahora, tú es neutral siempre. Ahora, que sí, en la parte neutral, sí, claro, es entendible. Claro, pero lo que sí yo creo es que, por ejemplo, cuando tú te sobreexpones a tipos de contenidos que son de miedo, es muy probable que algo de eso te sugestiones. Que algo de eso se te salga. Porque, por ejemplo, yo una de las cosas que yo hablaba, porque, o sea, yo cuando yo estaba muchacho, yo invertí mucho tiempo mucho de mi tiempo en el campo. Nosotros íbamos a la finca y ayudaba con mi papá y toda la cosa. Entonces, habían teorías que yo, por ejemplo, en ese momento había muchas cosas que daban miedo. Por ejemplo, que los árboles se generaban, como no había tanta luz, con cualquier luz que se generaba, un árbol podía generar un tipo de movimiento que tú de lejos lo veías que era una vaina rara y cuando te acercabas era una mata que se estaba moviendo. Claro. O sea, efectos visuales en la luz cuando ya se estaba oscureciendo. Claro, y eso pasa todavía con luz eléctrica. Imagínate con alumbramiento de velas. Claro, o una lámpara de gasoil. De gasoil o de aceite. Era mucho más complejo. Nosotros ahorita tenemos mucho ruido que no podemos escuchar actualmente, ni siquiera el silbido de los árboles. Pero cuando tú estás en esa vaina, en el campo, en un silencio profundo, tú escuchas silbar los árboles, la brisa cruzando sobre los árboles, lo escuchas el silbido. Entonces, como yo me expuse todo eso y quemé mucho de esos cartuchos, me tocaba caminar de noche, sin luz. Pues, no, pero yo creo que hay una gran diferencia. Yo creo que hay una gran diferencia entre tener miedo a lo desconocido, que es algo muy real y que a muchos nos pasa. Tenerle miedo a lo desconocido, a lo que no entendemos, una figura ahí extraña que no logro ver bien, estoy durmiendo y estoy teniendo una pesadilla y me despierto y la pesadilla de alguna manera como que todavía está tan vívido en el cerebro que uno cree ver algo. O sea, hay muchos sucesos y muchas cuestiones que la gente vive que tienen su explicación lógica. Te iba a preguntar de eso, porque una de las cosas para entrar en las cosas de miedo, y yo creo que esto no se
serviría como para abrir ese preámbulo. Tú que conoces el tema de la espiritualidad, Ricardo, ¿cuál es la relación o cómo es la situación, por ejemplo, a nivel de espiritualidad e inclusive espiritismo y hacia la magia negra también? Ajá. ¿Cómo es esa relación de espíritus? Porque hay varios tipos de espíritus o varias situaciones. Varias situaciones sí, de tipo espiritual. Exactamente. Hay O unos que se van para donde se tienen que ir a unirse con el universo, para el cielo, como dicen, hay unos que se van para el infierno, hay unos que quedan vagando, hay unos que quedan que supuestamente que quedan también como en un purgatorio, en un punto donde no un punto intermedio, claro. Un punto intermedio. Quedan atrapados allí. Entonces, échanos un poquito un cuento, tú que conoces todo este pedo, Ricky. ¿Cuáles son las diferentes etapas? A ver si algunas de estas cosas machan con estas situaciones paranormales que nosotros estamos viviendo y que nos explique un poquito de qué van. Claro, brother. O sea, básicamente o sea, nosotros estamos compuestos por tres cosas. Por nuestro cuerpo físico, por nuestra chispa divina o alma, como quien dice, o nuestro espíritu, y por nuestra personalidad. Parece mentira, la gente va a decir, ¿personalidad? Pues si te pones a pensar un poquito, la personalidad es algo extremadamente fuerte y muy potente en nosotros. Como que la carga de energía está relacionada con eso, ¿no? Exactamente, o sea, nuestra personalidad es como una especie de archivo MP3 o archivo MP4 que tenemos en nuestro sistema, pero de manera energética, que nos identifica tal y como nosotros somos. Entonces, se dice, por lo menos en la cultura donde se cree en la reencarnación, se dice de que nosotros, el cuerpo físico obviamente se muere y eso queda aquí, se desintegra, se descompone. La chispa divina o alma trasciende a otro lugar, aunque no necesariamente si la persona no cree en la reencarnación, bueno, trasciende y punto a ese otro plano, ese más allá, el cielo, como lo quieras llamar. Pero queda algo aquí. ¿Qué es lo que queda aquí? Que puede ser muy fuerte y puede ser de una persona que vivió una vida con mucha soberbia, con mucho rencor, con mucho resentimiento y la personalidad está toda empapada e impregnada de todos esos sentimientos. Entonces, a veces, y también incluso la manera en cómo muere una persona puede influir a que quede plasmado aquí. Es como una especie de una grabación, es una impresión, como la grabación en un cassette de VHS. Como una impresión de tu ser, es esa impresión energética que es tu personalidad. Entonces, parece mentira, la gente cuando ve un fantasma, no siempre, pero el 90% de las veces cuando tú crees ver un fantasma o crees sentir una presencia, realmente es, por lo general, si era una persona, es la personalidad de esa persona que se queda aquí y se va desintegrando lentamente. Entonces, hay personalidades que pueden durar un par de días y ya se desintegran porque se desintegran muy fácilmente, o personalidades muy potentes que han pasado 100 años y todavía la personalidad está ahí. Y las personalidades pueden ser tan potentes, brother, tan potentes que obviamente es como si tuvieran vida propia y pueden hasta mover objetos. Y entonces ahí es donde se dan los poltergeists. Pero no se mueven las cosas porque esa personalidad es como que súper inteligente y sabe exactamente lo que hace. Está más como dormido, ¿no? O sea, esa personalidad está ahí como dormida, pero no es el ser querido lo que queda. Lo que queda es como su personalidad vagando, lentamente disolviéndose. Por otro lado, hay otras entidades, se dice que hay otras entidades que sí están conscientes de lo que están haciendo. Entonces entran los cuentos de los demonios, los cuentos de las ánimas, o que son como espíritus de la naturaleza. Entonces están los cuentos de ciertas leyendas sobre animales como el hombre de nieve o el yeti o el Enderman o el skin crawler o esas leyendas que se ven aquí en Estados Unidos, o como en nuestro caso, obviamente puede haber algún tipo de ente maligno que silbe como el silbón, y le pusieron el silbón y le crearon una historia detrás.
pero pudiera ser, porque no me consta, pero pudiera ser de que sí hay un ente de pronto hasta diabólico, y esos entes diabólicos no son, se pudiera decir que son personas, pero ya no son personas de la manera en como estamos conversando, que trascendieron y quedó su personalidad. Ya es otra cosa un poco más profunda que ahorita no vamos a tocar, pero sí hay seres que te pueden llegar a molestar, y de ahí es donde vienen los cuentos de las posesiones. Que la niña fue poseída por un demonio. Eso existe, o al menos hasta donde yo he investigado y lo que he leído y lo poquito que he experimentado, sé que las posesiones o entes que quieren poseer lugares, claro, hay ciertos tipos de entes que pueden querer poseer un lugar, pueden querer poseer un objeto. Entonces ahí se ven las historias como las de Annabelle, que no están realmente comprobados, pero como las de los... un cuerpo para poder se pegan a un objeto. Entonces por eso es que la gente dice, esa casa está embrujada. Eso como los... Pueden haber varias... los trolls, o como estas vainas que... Los trolls... O los muñequitos estos de jardín, que son como los honguitos. Oh, los gnomos, dice él. Él dice los gnomos. En el caso de los gnomos, los trolls, se dicen que esos son elementales de la tierra, pero no son necesariamente dañinos, más sí se pueden utilizar para hacer daño. O sea, los que practican brujería, leyenda, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? Que los que practican brujería, teóricamente, o se dice, porque es que no es que yo tengo la verdad absoluta, pero lo que he estudiado, lo que se dice es que hay 4 tipos de elementales de la naturaleza. Están las ondinas del aire, las sirenas del mar, los gnomos de la tierra y las salamandras del fuego. Esos 4 tipos de elementales, los que hacen brujería o magia negra, los utilizan para hacerle daño a otras personas. Entonces, pueden utilizar de repente, pueden invocar la fuerza de los elementales del agua para que un barquito se hunda. Por decir un ejemplo, el primero que se me ocurre, que se me viene a la mente, o cosas así. No está comprobado a ciencia cierta, pero sí te digo una cosa para darle la palabra a ustedes, para ver si tienen alguna anécdota o quieren opinar sobre lo que yo estoy contando. Que una cosa importante que yo quiero que la gente tome en cuenta, y que también yo lo he comentado en episodios pasados y se lo comenté a Seba y a ti, que yo me gustaría que la gente tomara en cuenta. Nosotros contamos con más sentidos. Está comprobado que nosotros contamos con más sentidos que los 5 sentidos de nuestro cuerpo físico. Entonces, nosotros realmente no tenemos la capacidad de percibir el mundo como realmente es. Y eso lo comprobamos con el uso de microscopios, de cámaras infrarrojas, de cámaras de otro tipo que logran capturar otros tipos de frecuencia de luz. La de ultravioleta y todas esas cosas. Exactamente. O sí, también dispositivos que logran captar distintas frecuencias de sonido, mucho más altas que la que nosotros podemos captar o mucho más bajas. Entonces, esos son solamente 2 ejemplos de tipo visual y auditivo de que nos demuestra que nosotros como persona física, humano, ser y corriente, común y corriente, no tenemos la capacidad de percibir el 100% de los sucesos físicos y químicos que suceden a nuestro alrededor. Entonces, cuando la gente dice, cónchale, es que sentí que me tocaron, o sea, no estoy diciendo que de verdad te tocó a alguien, lo que estoy diciendo es que no tenemos las herramientas para de verdad nosotros comprobar por nosotros mismos si fue nuestra imaginación o no. Entonces todo queda como un mito, una leyenda. Pero la verdad es que hay ciertas personas que logran despertar habilidades, como la amiga con la que tú estabas hablando en la fiesta, que ella dice de que ella muy pequeña, ella ve, o sea, con sus propios ojos, ella ve presencias. Ah, sí, eso y ella dice que al principio, cuando estaba chiquita, su papá le decía, no, que es tu imaginación. Y dice que hasta el sol de hoy, ella ve una niñita cruzar de un pasillo a otro, ella ve una sombra que se le acerca y le pasa por al lado, y ella dice que bueno, que reza y le pide ahí a Dios que por favor la proteja, y le pide a ese ente que por favor no le haga nada, que por favor no los asuste. Pero la realidad es que estamos rodeados siempre de presencias y de energía que no logramos percibir
con nuestro ojo o nuestro oído físico, porque lamentablemente no se nos da la capacidad. Pero como dices tú, de que vuelan, vuelan. O sea, esa es la realidad del asunto. ¿Qué dice Sebastián de todo eso? No, ya. Ricardo remató el episodio ya. Ya está bonito. Bueno, muchas gracias Ricardo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Verga. Bueno, no sé. Necesitaba aprovechar que tenía, bro, de toda la info ahí. Sí, no, está bien. Richie sacó lo que no había dicho como en 7 capítulos. ¿No? En 7 capítulos lo sacó todo hoy. De los mitos y leyendas de Colombia. De Colombia, que nosotros a ver. En Colombia hay varios conocidos. De hecho, ahorita que ustedes mencionan lo de ¿cómo dijeron? La Sayosa. ¿Cómo fue que repitió? La Sayona. La Sayona. Las historias que ustedes estaban diciendo tienen mucha similitud con una que está en Colombia que se llama la Patasola. Pero la historia fue que el marido la mató a ella. O sea, el marido le mochó la pata, pues. Pero la historia es básicamente la misma. La historia es básicamente la misma. La tipa, la encontraron siendo infiel, entonces por vainas amorosas se llevaron a sus hijos y entonces es un alma en pena que los está buscando. Pero específicamente fue que el marido la encontró en la cama con otro hombre. El tipo le cortó la cabeza al amante, luego le cortó la pierna a la vieja y se llevó a sus hijos. Entonces, por eso ella quedó como alma en pena, pues esa es la historia folclórica de la vaina, buscando a sus hijos. Sí, o sea, la Patasola está caracterizada porque le falta una esa pierna. Patasola está cagante, eso está creepy. Y que... Sí, no, entonces, claro. Entonces, y la bicha caminando así, cojeando así que... Pero ahí es donde yo considero yo considero lo que Clever dice en el sentido de que obviamente estas historias pueden ser tergiversadas y pueden ser transmitidas entre países porque las historias son iguales, o sea, todo fue por una infidelidad. Claro. Son similares, pero pues acá es la Patasola, para ustedes es el otro nombre. Y la historia fue aquí que el tipo le cortó la pierna y se llevó a los hijos para siempre y ella es un alma en pena que busca a sus hijos y al estilo por eso. Más o menos por ese estilo. Otra que tenemos así como bien típica es el hombre caimán, más como en la parte de la región Caribe, la parte costera. El hombre caimán. El hombre caimán. Entonces, la vaina es que el tipo, bueno, si no recuerdo bien, el tipo le gustaba mucho ver a las viejas en pelotas en el río Magdalena. El río Magdalena es un río que tenemos ahí en Colombia y el tipo le gustaba mucho ver a las viejas desnudas en el río Magdalena. Entonces, el tipo buscó ayuda de un brujo para volverse caimán y poder espiarlas mejor. Resulta y pasa que por conciencias de la vida, porque son cosas que no se explica muy bien, la poción para que él se volviera caimán solo le fue vertida en la cabeza y tenía que ser vertida, o sea, en la cabeza y tenía que ser vertida pues, en todo el cuerpo. Entonces el tipo quedó mitad caimán y mitad hombre, por decirlo así. Bien, o sea, todo tiene una similitud. De pronto ustedes tienen una vaina así. Algo similar así, que lo sumergen y entonces quedó mitad, no sé qué vaina y mitad. Sí, y entonces ya el tipo no cumplía con su objetivo, que era poder espiar a las viejas o estar cerca de las viejas. Ahora espantaba porque pues el tipo era mitad caimán y mitad hombre. Entonces se acercaba al río, espantaba a todo el mundo y desde ahí se generó como ese mito, pues, más o menos. Por Mirón, exactamente. Bueno, primero, no seas infiel, segundo, no seas mirón. Exacto. ¿Qué otra tiene por ahí? Exacto. De pronto ustedes también conocen, bueno, el sombrerón, más o menos de la región de Cundinamarca. Cundinamarca es un departamento de Colombia y la parte de Boyacá. Prácticamente es un personaje negro, o sea, de negro totalmente siniestro. ¿Pero está vestido de negro o el pana es negrito? El pana es negrito y también vestido de negro. Está todo negro. Negro vestido de negro. Se escapó, no mentiras. Sí, negro vestido de negro. Y entonces el tipo usa un sombrero grande, tan grande que se puede ocultar bajo él y pues se puede camuflar en la oscuridad. Y normalmente el tipo anda también, obviamente, en un caballo negro, no puede ser un caballo blanco, o sea, no mames, porque tenía que coordinar la vaina. El sombrero es negro, la túnica es negra, el pana no sí, se ve. El caballo blanco. Sí, el caballo blanco. El negro, el sombrero es negro, caballo negro y tiene una cuenta de WhatsApp. Ajá, y entonces ¿se le aparece a la gente? No, específicamente el tipo se le aparece a borrachos y bandidos y los persigue y los caza y se les lleva su alma y ese tipo de cosas, sobre todo en lugares solitarios. Es que se lleva a los borrachos. El tipo pasa y se lleva a los borrachos. Sí, o sea, nosotros no seas infiel,
No seas No seas mirón y no seas borracho. No sea borracho. Otro. Exactamente. Lo del infiel es la patasola, a menos que se aparezcan los dos. Ya estás jodido si se aparecen los dos. El sombrero es la patasola al tiempo, weón. Borracho, mira, imagínate. Sale una fiesta de ese infiel y de ese y mirón. Exacto, y metes borracho y cachos mirón. en la- Pueden aparecer met- los tres. Borracho y viene mirón, te jodiste. Metes cacho, mientras te besas a la otra, ves a otra Y y te- sales y ebrio. O sea, tomando. imagínate, ya estás, ya, son dos, o sea, ya Ya. literal, no jodas. Y si sales borracho, el tercero también te agarra. Ajá. Ahora, este ya es un poquito más folclore tipo, ya cultura un poquito más indígena, que una cosa que nosotros tenemos, que es la madremonte, más que todo en la parte de la región del Tolima. Ustedes de pronto tienen algo que esto tiene que ver mucho con la parte de la madre naturaleza. Es más que todo, ella es conocida ya como una parte, como una vaina ya de diosa, como una deidad de los bosques y las selvas. Y es la que rige lluvias, es la que rige vientos, es la que controla el clima y controla la parte selvática, pues de toda la vegetación y todo ese tipo de cosas, ¿no? No tiene una forma tan definida porque en ciertas regiones, en diferentes regiones de Colombia la ven de diferentes formas. Hay regiones en Colombia en la que la ven como una abejita ya de avanzada edad, con un musgo encima o con hojitas encima, ojos rojos, por decirlo así, en ese aspecto Bueno, también. Es mala también. No, esto es más que todo protector a la naturaleza. Esta es considerada como una deidad, una diosa. No es como Si que te joda va la a llevar naturaleza, o te te va a jode a ti. joder. ¿O no tiene nada que ver con eso? No tan así, es como un medio de control, sí, como una deidad de control, más no una deidad, Como una figura que representa a la madre naturaleza. exacto, como una figura que Ok. representa a la madre natural, exacto, tú lo has dicho. Entonces, lo que sí Permíteme un pasa es que la segundo, gente, Permíteme un segundo. Ricardo, tú en Ecuador o en Bolivia hay una que se llama Pachamama, ¿no? No, la Pachamama No es la madre naturaleza. es la representación de la madre naturaleza según la cultura cañari y inca. Ajá, por eso. Era lo que quería mencionar. Tengo unos cuenticos de eso bien interesantes ahorita, que lo voy a echar. sí. Ajá. Entonces, pues, también, obviamente, como espíritu creador, porque es naturaleza y es de Claro. generación y de creador, Ujú. obviamente hay historias de gente que se ha perdido y que ha perdido su rumbo a sus hogares o a sus cosas, se han perdido profundamente y la Madre Monte los ha ayudado a encontrar el camino, ¿me entiendes? O sea, no es un espíritu O sea, para que que no tú es lo mala. veas, sí, no, en cierta manera no es tan Entonces la mala. madre monte es como la madre naturaleza personificada en ese ente. Eso es lo que estaba Sí, diciendo. en ese ente. Interesante. Sí. Y por último, ya para cerrar, porque les di los principales, de pronto lo han escuchado, el silbón. No sé si ustedes lo han escuchado. Ese El es el silbón único que has mencionado que ha machado con algo venezolano. con algo venezolano. El Me silbón, imagino bueno, porque ya. como compartimos los llanos. Exacto. Entonces, el silbón se encuentra en la parte de los llanos. Bueno, un espíritu básicamente condenado a vagar porque mató a los padres, mejor dicho, una vida de tortura increíble y se caracteriza por la silbada. Pero la parte curiosa de la historia es que entre más lejos lo escuches, es que más cerca estás. O ¿Cómo sea, silba? si el silbido es más lejos, No sé. si escuchas un silbido lejano, es que él está más cerca a ti. Silba así. Entonces, ajá. No sé si le haya visto el silbón, pero posiblemente así Yo sea. No escuché sé. un disco cuando estaba niño de la leyenda del silbón. Ah, pero es ¿No que sé? hay varios. Y era eso. Si la escuchabas cerca, estaba lejos. Si la escuchabas lejos, estaba cerca. Ajá, Según exacto. la- Es como según según el mito según y la la historia. característica. Y bueno, pues obviamente tenemos Llorona, pero Llorona yo creo que es una vaina latinoamericana, la Llorona. Sí, bro, yo creo Una que es vaina- que, yo creo que es que Llorona es una auténtica leyenda urbana. Yo creo que es que no es una sola mujer. Es simplemente representa a todas las madres que se han vuelto locas en algún punto de su vida y mataron a sus hijos y después van directo para el manicomio. Si mal no recuerdo, la película de La Llorona la hicieron creo que en California. California. O sea, yo no la quise ver porque me la vi. aburrieron los primeros 10 minutos. Yo la vi. Que la No, porque de pana, y me yo vi- soy bueno para ver películas de terror, Yo bro. me vi toda la serie de estas de los tipos estos, que son dos carajos, un tipo y una tipa, que son todos ellos, y me las he visto todas. Muchas de ellas me duermo porque se demoran mucho en el principio, pero eso ahí se vuelve loco como, coño, no te duermas. Claro. Pero porque a veces se demoran esas historias mucho explicando al principio. Pero esa la vi y vi que era hecha como ambientada como Brother, California. les tengo dos historias breves para cerrar. Pero déjame, antes que con tú broche hables de oro. para cerrar con broche de oro, déjame contarte un par de cositas de la Pachamama. Ok. Que como parte del mito y leyenda de lo que tú estabas diciendo, que era de la cultura inca, hacen un montón de
se llama eso? Ofrendas. Y entre las ofrendas, ellas, hay sitios donde tú puedes comprar llamas, fetos de llamas y fetos de ¿En cerdo. dónde? ¿En Bolivia? ¿En Perú? En Bolivia. Fetos de llama. Fetos de llamas. ¿Y eso como para qué? Para quemarlos en los sitios, por ejemplo, si tú vas a hacer un edificio, se acostumbra a que tú quemes una llama para garantizar las bendiciones de esas compañías que van a estar allí y todas las cosas. Y dicen, porque lo vi recientemente, esta semana, estaba viendo unos programas de eso, que queman, hay supuestamente, y esto lo estoy diciendo solamente porque lo escuché, no porque no tengo prueba de nada, pero dice que cuando los edificios son muy grandes, de altos negocios muy, muy, muy poderosos, pueden haber hasta sacrificios humanos. Todavía a estas alturas. El tema de los sacrificios allá son muy fuertes, todavía se dan. Y de ofrendas de animales. El tema de los fetos, yo me quedé loco porque tú vas a un mercado y te venden fetos allí así como si fueran animales para comer, pero son fetos animalitos. ¿En serio, brother? Y en el cruce del año, para el año nuevo, queman también fetos de cerdos. Mentira. Entonces yo estaba pensando, ¿pero qué tantos fetos pueden conseguir? Supuestamente la tipa explica que hay un periodo de tiempo que cuando está haciendo mucho frío, las llamas abortan. Entonces es el momento donde ellos agarran los fetos. Pero eso es, ¿sabes? Esto está creepy, brother. A mí me pareció súper creepy, pero hay más rudo. Hay tipos que llegan a tener del embrión de la llama, apenas cuando se empieza a formar, los que logran obtener esos bichitos. Por ejemplo, tienes un adornito aquí que es como un cenicero y tienes uno allí. Y disecado. Y que supuestamente es para darte las bendiciones. Y todo eso son supuestamente sacrificios o tributos a la... Qué loco. Súper rudo, súper rudo. Bueno, hay una teoría de que cuando suceden, o sea, eso tengo que investigarlo de nuevo porque está bien profundo y rudo, de que la naturaleza se alimenta de la energía que se disipa de la gente y de los animales que se mueren y de los seres vivos que se mueren. Okay. Y eso creo que le llaman, y estaba tratando ahorita de buscar eso para contarlo con más propiedad, pero lo vamos a tener que dejar eso particular para otro episodio, pero creo que se llama ashcocking o algo así, o ashcocking, por favor. Porque tiene sentido, porque es que cada animal que Tenme paciencia, bueno, me acuerdo bien. Cada animal que muere se convierte en abono para el que sigue. Exacto, entonces parece que los sacrificios humanos que han realizado algunas culturas lo justificaban por esa razón, pero tengo que investigar más y ahí les digo. Sí, pero eso está creepy. Sí. Está súper creepy. Y no bueno, está hablando de creepy, de pronto lo dejamos para otro episodio, pero se me ocurre también algo. Yo no sé si ustedes han escuchado los creepypastas. ¿Los han escuchado? ¿Vas a hablar de creepypastas? Creepypastas son como leyendas urbanas. Claro. Ahora, yo me atrevería a decir, de pronto con miedo a equivocarme, de que estas son como las leyendas o mitos urbanos modernos de la actualidad. Lo que se inventan en internet y toda la vaina. Eso es un tipo de mito y leyenda. El otro día, brother, te mandé el video. Eso es lo nuevo. O sea, son los mitos y leyendas nuevos que corren por internet, se montan una historia y dicen como, mira este creepypasta, que mejor dicho, que si haces el ayuwoki, no sé, un ritual, literal. Seba, escúchame esto. El mejor creepypasta que existe en el internet. Los backrooms, sí. Los backrooms. Brother, yo te mandé el otro día, no sé si lo viste. Un tipo que se consigue, chamo, te voy a decir una broma. Si eso es animación, está hecho con computadora. Muy bien hecho. Se la comió. Obviamente, si lo hizo con computadora, se la comió, pero la broma se ve súper real. Y básicamente él se consigue con un hueco como en un patio. Chamo, y es una escalera infinita hacia abajo con lucecitas. El tipo se ve que está bajando la escalera y mira para arriba, mira para abajo. ¿Qué es esto y tal? Y empieza a investigar la escalera y baja hasta que consigue una especie de centro comercial abandonado y unas oficinas como vacías. Y dice, I found the backrooms. Chamo, ese es el mejor video sobre los backrooms que yo he visto. Que tú has visto. En el internet. Y voy a dejar y voy a asegurar de poner el enlace en... Poner un pedacito de video.
bien feo que viste, que me pasaste tú, Ah, que sí. fue, me cagué, fue un bicho que estaba así parado en una ventana, que decía, déjame entrar. Brother, qué Marico, qué vaina tan creepy. creepy, weón. Ahorita está súper de moda y lo peor de todo es que como TikTok sabe que a mí me gustan las vainas de terror, porque TikTok lo Te sabe lleva todo, loco. Sí. bro, me pone puras vainas de terror, TikTok e Instagram. Ahora te tengo el Pero me cuento, dormí. cuento rapidito. Yo tenía como 22 años, 24 años, perdón, vivía en Puerto La Cruz, vivía en casa de mi viejo. Y él se fue de vacaciones y yo me quedé solo. Y estoy sentado en la mesita de la computadora. Facebook estaba nuevecito. Estamos hablando del 2004. Estoy ahí viendo, mariqueando. Chamo, y de repente me pegó un olor a cigarrillo, bro. Estoy hablando de esto es un apartamento, un último piso, todas las ventanas cerradas con aire acondicionado central. Y olor a cigarrillo como que estuvieran fumando dentro del apartamento. Y yo empiezo a investigar, empiezo a buscar para cortar la historia. Y llego, chamo, y cuando veo en el medio del pasillo, como para entrar a los cuartos, se siente un olor, pero súper fuerte. Se siente tan fuerte que me hace cosquilla en la nariz, como el olor, como el humo del cigarrillo te hace cosquilla. Cuando Sí. inhalas, que sientes la necesidad de rascarte y, qué feo. O sea, eso sentí, brother. Y sentí un escalofrío tan feo, brother. O sea, como 2 veces en toda mi vida yo sentí un escalofrío tan feo, pero sentí mucho miedo, y yo no soy una persona miedosa, cabe destacar. Sentí mucho miedo y me dieron ganas de llorar, brother, y empecé a llorar, sin ninguna razón aparente. Empecé a Sí, sí, llorar. Y entonces me limpio las lágrimas y me trato de despabilar y trato de no pararle bola. Me siento otra vez en la computadora y después, entonces, claro, meses antes, hecho para atrás rapidito, mi mamá fumaba mucho y obviamente mi mamá falleció en el 2002 y mi papá había sentido el olor a cigarrillo y él bromeando me dijo, oye, el otro día por aquí estaba, como que por aquí estaba tu mamá, porque olía a cigarrillo, pero me lo dijo así más como un modo de chiste o otra cosa. sí, sí, En sí, ese sí. momento yo pensé, ¿será que es mi mamá? Y algo me dijo, bro, dentro de mí, esa no es tu mamá. O sea, algo, o sea, yo sentí como por intuición, esa no es tu mamá. Y yo, me fui, no, o sea, en ese momento me fui en mierda. Ahí fue cuando me senté en la computadora y me puse a mariquear y sí, jaja, me hice loco. Pero lo importante del asunto es que cada 2 días, empecé a sentir ese escalofrío cada vez más, cada vez más. Empecé a escuchar gabinetes que se trancaban de golpe en la cocina. ¡Paclán! Estaba solo, brother. Mi papá se había ido de viaje. ¡Plan! Y cuando iba a ver, nada. O si no, estaba en la cocina haciéndome el almuerzo, el desayuno, y se batían las puertas, que obviamente eran suavecitas, no eran, pero igual, no había brisa dentro del apartamento porque todas las ventanas estaban cerradas. ¡Paclán! Sonaba la puerta y yo, bueno, sácamelo. Chamo, y empezó, brother, a sentir que cuando entraba a mi cuarto, sentía el escalofrío, me acostaba a dormir y sentía que alguien me miraba, brother, en la esquina del cuarto. Chamo, la verdad me Ajá. puso muy heavy, sí, brother. Y entonces llegó un punto, porque yo tenía que llegar al penúltimo piso y subir por unas escaleras y abrir una reja con una llavecita, porque no tenía como que la llavecita para el ascensor, era otra llave. El hecho es que cuando yo llegaba al piso 5 o 6, que era el penúltimo, y me bajaba al ascensor, ya empecé a sentir el escalofrío, bro. Cada vez la presencia esa, lo que sea que fuera, estaba agarrando más fuerza y más fuerza y más fuerza. Y bueno, obviamente la cosa, bueno, al final pude deshacerme vamos a llamarlo el ente. El lente. Pero la verdad es que, chamo, me tuve que armar de valor un día, chamo, y apagué todas las luces. Y bueno, qué una de no joda. Coño, lo que te pasa a ti, chamo. A pesar de que dicen que eso no debería, no, o sea, teóricamente uno no debería hacer eso. Pero yo me encomendé, brother, Arcángel San Miguel, Diosito, ayúdame, Maestro Jesús, chamo, y ahí empecé a rezar, y yo sentía esa presencia como con rabia, brother, ahí en el medio de la sala, todas las luces apagadas, yo sentía que se me acercaba y sentía el escalofrío súper fuerte, brother, se me erizaba todo el cuerpo. O sea, te estoy hablando de esto en una historia auténtica, chamo, fuerte, y tuve que ir batallada a punto rezando, cerré los ojos, le pedía a Dios que me ayudara, brother, y de repente, o sea, sentí que se disipó, dejé de sentir el escalofrío. Ahí les dejo entonces esa.
y que ustedes nos comenten, nos digan en los comentarios si ustedes creen que eso de verdad me pasó o de pronto lo puedo estar inventando. De verdad que es una historia auténtica, pero díganme qué les pareció la historia y si a ustedes les ha pasado algo Si le similar. dio miedo al... Que nos ponga el comentario ahí qué es lo qué es lo que opinan. Una recomendación, bueno, ya Si como no vamos a creen en cerrar, fantasmas, díganos también. ya como vamos a cerrar, una recomendación rápida para la gente de Colombia y del extranjero también, quien quiera ver contenido colombiano paranormal, que fue famoso en su tiempo, hace un par de años atrás. Un programa que se llamaba Séptima Puerta, colombiano, originalmente colombiano, y hablaban de todas estas cosas. Ricardo, cuando hablamos de los gnomos y los duendes, también mostraban la vaina de los duendes, o sea, mostraban todo este tipo de cosas y todo este tipo de leyendas también, lo mostraban en ese programa. Yo voy a poner un link de un episodio para que, ahí lo vamos a poner para que la gente lo vea, Séptima Puerta, del canal Caracol, y en el canal RCN, que es como el contrapeso de Caracol, un programa que se llama Enigmas del Más Allá. Entonces también pueden revisar esos dos programas, pero te estoy hablando año 2000 y piola, weón, 2000. Claro, son 2010 muy para buenos atrás, o sea, programas. no vas a esperar encontrar efectos, o sea, pero la vaina sí daba miedo, era cagante, weón. O sea, yo me acuerdo ver unos episodios y la vaina era cagante porque sí, weón, o sea, sacaron unas historias bien preparadas, unas vainas bien hechas y toda la vaina era paranormal, absolutamente todo. Entonces, a esa época lo lograba muy bien, honestamente. Hago esas dos recomendaciones ya para cerrar, muchachos. Vale, Bueno, y si buenísimo. les ha gustado esto hasta ahora, avísenos si quieren más contenido similar a este. Nosotros con todo cariño del mundo se lo hacemos. Ricardo, tenemos aquí el apoyo de Ricardo y se va con todos sus cuentos desde Colombia. Claro, para ustedes, Ricky le va a decir dónde nos consigue. Muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, nos pueden conseguir en YouTube, en Spotify y por supuesto en las redes sociales, en Instagram. Ahí estamos presentes todos los días poniendo contenido nuevo para promocionar y para que vean y tengan una probada un poquito de cada episodio. Y por supuesto, suscríbanse a nuestros canales, denle like, denle las 5 estrellitas si están en Spotify, pero es importante que corran la voz para que cada vez más gente pueda escuchar estas historias tan interesantes. Coméntenos si les dio miedo y no se les olvide siempre rezar un poquito a su Diosito, que siempre está ahí para protegerlos, está y aquí. Entonces, los Gracias queremos por mucho. estar una vez más con nosotros. Se les quiere un montón. Nos vemos la próxima Se semana. les quiere un montón. Dios los bendiga. Bye bye. Bendiciones a todos. Bye.